Muy buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este culto del día miércoles. De acá de la iglesia Encuentro con la Vida Merlo, te damos la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes sociales. Este es nuestro primer culto, ¿no? Transmitido por las redes sociales, así que bueno, te damos la bienvenida. Te queríamos contar que estamos iniciando una serie que ya comenzó, ¿no? Sobre el libro del Apocalipsis. Ya hace varios miércoles que venimos estudiando este libro, así que te invito, si querés obtener los audios, ¿no?, que venimos grabando de diferentes cultos, acá abajo en el video te dejamos un correo electrónico donde podés mandar un mensaje y podés recibirlo gratuitamente. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Vamos a orar, así comenzamos esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, que se renuevan todos los días. Gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio hoy podemos venir, Señor, aquí a estar reunidos como cuerpo, como iglesia, a escuchar tu palabra y poder nutrirnos de ella. Señor, prepara nuestra mente, nuestros corazones para poder recibirla. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que me ayudes a exponer esta palabra fielmente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, continuamos con este estudio del libro del Apocalipsis. Habíamos empezado ya el capítulo número 2, versículo 1. Y el título que veníamos manejando ya hace varios miércoles es el reinado de Cristo a través de su iglesia. Esta es la tercera parte de esta serie que habíamos empezado ya hace 2 miércoles. Y hoy tiene un subtítulo: Reyes y sacerdotes y el poder de las llaves del reino de Dios. Habíamos visto el miércoles pasado que Dios nos hizo que reyes y sacerdotes, dice la palabra. Así que si algunos de ustedes no lo saben o se están enterando hoy, Dios, por intermedio de Cristo Jesús, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Dónde lo veíamos esto? Ahí en Apocalipsis 1, versículo 6. Dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Habíamos visto también y habíamos estudiado la importancia de entender bíblicamente lo que es ser un rey y un sacerdote para Dios. ¿Por qué? Porque equivocadamente y carnalmente podemos tener una interpretación de estas palabras muy equivocada. ¿Y de qué manera podemos pensar equivocadamente de que somos reyes y sacerdotes? De que ahora, como Dios me salvó, ahora como soy rey y sacerdote para Dios, Él me tiene que dar todo el poder, todas las riquezas, tengo que tener propiedades, tengo que tener ministerios gigantes. Una idea totalmente equivocada, ¿no?, de lo que es el reino de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. Vimos que ser rey y sacerdote para Dios significa que somos comunicadores del mensaje. Tenemos el privilegio de ser administradores del mensaje de Dios, de ese mensaje oculto, dice la Biblia, que estuvo desde antes de la fundación del mundo.
No solamente de que los judíos iban a ser pueblo, sino que ahora nosotros también, que los gentiles, aquellos que creemos en Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que hemos sido injertados, hemos sido hechos pueblo. Vimos también que este ministerio de reyes y sacerdotes no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, es imposible. Lo primero que debemos hacer como reyes y sacerdotes es llenarnos primero del consuelo, del mensaje de Dios. ¿Y cuál era este consuelo y este mensaje de Dios que continuamente debe llenar nuestras vidas y nuestros corazones? Ese mensaje nos dice: gracia y paz sea a todos ustedes. Ese es el mensaje que venimos a oír a la iglesia, a nutrirnos, a abrazarlo. Gracia y paz. ¿Y qué significa eso? Ya no tengo más deudas pendientes con Dios. Porque en definitiva ese era mi mayor problema. Mi deuda de pecado, que era imposible de poder pagarlo con mi propio esfuerzo. Ahora Cristo vino a pagarlo por mí. Entonces decíamos que este mensaje nutrido, fortalecido, abrazado todos los días en mi vida es lo que provoca en el rey y el sacerdote de Dios a ser y a salir a poder compartir el evangelio. Vimos también que el diablo no quiere que escuchemos este mensaje de consuelo. No quiere que nos congreguemos, no quiere que este mensaje de Dios sea proclamado semana tras semana, día tras día, nutrido constantemente en nuestro ser, porque Él sabe que si no escuchamos este mensaje de esperanza y no lo nutrimos en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Nos van a ahogar los problemas. Ya dejamos de ver el propósito, ya dejamos de ver la luz, ya dejamos de ver aquello que me está esperando en la eternidad. Vimos también el miércoles pasado que ahora somos pueblo de Dios porque somos iglesia, porque somos cuerpo, porque no nos movemos individualmente, porque nos reunimos, nos congregamos, venimos a escuchar la palabra de Dios, y esa es otra de las cosas por las cuales somos pueblo. Porque somos pueblo de ¿qué? De palabra, somos pueblo de Biblia, somos pueblo de escritura. Acá no vale mi opinión, ni mi consejo, acá lo que vale es lo que Dios tiene para decirme y cómo yo me tengo que mover en este mundo. Personalmente, como familia, como ministro, ¿no? Habíamos comenzado, como dije al principio, con el capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Recordábamos con este pasaje que Dios se mueve. Dios se mueve de una manera especial, Dios nos habla de una manera especial también cuando en medio de los candeleros de oro. Y vimos que esos candeleros de oro que simbolizaban la iglesia, reunida, congregada, donde de ahí, de ese lugar, de esa reunión, donde la palabra de Dios se expone, salen que los reyes y sacerdotes de Dios a hacer la obra
que debemos hacer. A proclamar, a ser comunicadores de la palabra de Dios. Habíamos comenzado a ver que Cristo reina. No es que Cristo va a reinar cuando Él vuelva en su segunda venida, no, Él reina ahora, pero reina de una manera particular, de una manera especial. Y el reino de Dios no es político. El reino de Dios no es político, el reino de Dios no se extiende, no se expande mediante la política, ni mediante la fuerza, ni mediante las guerras. Cristo tampoco reina económicamente ni en la prosperidad. Es decir, Él nos bendice de muchas maneras, como nuestro Padre amado nos sustenta, ¿no? Pero ese no es el centro, no es el eje de cómo Dios reina y nos bendice a través de su iglesia. Y las personas a veces tienen este concepto equivocado, ¿no? Cuando Dios me bendiga, cuando mi bienestar personal esté bien, entonces que va a ser un indicio de que Jesús está reinando conmigo y Él está a mi favor. Pero el reino de Dios se establece con este concepto que vamos a comenzar a ver hoy, el poder de las llaves del reino de Dios. ¿Y para qué sirve una llave? Una llave sirve indudablemente para abrir o cerrar algo, ¿no? Así que vamos a ver la función espiritual que tienen estas llaves del reino de Dios, la cual abre o cierran, y que esa es la manera ahora de cómo Cristo está reinando, de cómo Él gobierna y de cómo Él extiende su reino. Y eso que Él abre o cierra no se abre y no se cierra si no es por su voluntad. Así que la expansión de este reino de Dios es a través de su iglesia, a través de sus reyes, de sacerdotes, a través de su palabra, a través del poder de las llaves del reino de Dios. Ese reino no es físico, no es visible todavía, sino que ese reino se expande en donde, en los corazones de las personas, para sacarlos de donde, de las tinieblas en donde están viviendo. Dice Apocalipsis 1, versículo 2 y 3, dice: quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Hoy es este tiempo, que estamos más cerca que nunca de que Jesús vuelva, de que Jesús regrese. Y hoy debemos tomar en serio esto, de ser reyes y sacerdotes y de poder venir a su palabra constantemente. Cristo reina y triunfa a través de su palabra, pero el mundo no quiere su palabra. El mundo no la desea, no la anhela. Y es nuestro trabajo como reyes y sacerdotes ahora de llevar esa palabra, no solo para mostrarles que Cristo reina a través de su palabra, que Cristo los salva a través de su palabra, sino que también Él, por amor y misericordia, sustenta todo lo creado y lo mantiene en pie. Incluso aquellos que
no lo conocen, incluso aquellos que lo rechazan, incluso aquellos que lo aborrecen, Dios dice en su amor y misericordia que todavía los mantiene en pie. Todavía los mantienen que con vida, esperando que todos se arrepientan. Dice Hebreos 1 del 2 al 4, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por intermedio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo no solo nos salva, sino que nos sustenta, dice. Mantiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y el poder de Dios se manifiesta y opera a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es como una explosión que causa en los seres humanos cuando escuchan la palabra de Dios y del Evangelio. Esta palabra, dice la Biblia, opera, tiene poder cuando es leída, cuando es hablada, proclamada fielmente, cuando es meditada, memorizada, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Dice Apocalipsis 1, versículo 3, Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El reino de Dios se manifiesta a través de la palabra escrita y fielmente hablada por sus ministros. Cuando esa palabra es hablada y oída, dice la Biblia que bendice a todos los que escuchan. Perdón. Y acá también la idea errada, ¿no? De los falsos maestros de venir a decir, si yo vengo a la iglesia, Dios me va a bendecir con mi economía, con mi familia, con mi negocio. Y como dijimos antes, no estamos en contra y no decimos que Dios no nos pueda bendecir en esa área. Pero no es el eje de la bendición de Dios. Dios bendice a aquellos que escuchan de una manera especial, haciéndolos crecer en su fe. Dios nos bendice consolándonos en nuestras angustias, en nuestras dificultades. ¿Para qué? Para seguir adelante y poder recibir ese reino eterno que estamos esperando. Esa es la mayor bendición que Dios quiere que recibamos, escuchar constantemente, gracia y paz sea a ustedes, y todo lo demás va a ser añadido, dice la Biblia. Claro, los falsos maestros, los falsos profetas, ¿qué pasa? Están desconectados de la palabra fiel, de la palabra verdadera de Dios, porque no tienen el Espíritu. Y lo que ellos proclaman, ¿qué es? Sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias conclusiones. Y así que hablan sus propias palabras y no las de Dios.
están desconectados completamente del poder de Dios y de su gobierno, porque lo único que ven, lo único que ansían, lo único que quieren es consumir el mundo, es recibir todo lo que el mundo me puede dar. Apocalipsis 1:16, esta es la visión del apóstol Juan, ¿no? Que vio cuando Jesús se le apareció de una manera glorificada, ¿no? Como Cristo Rey. Dice así la palabra del Señor. Juan vio a este Jesús, ¿no? Y él decía en el versículo 16, tiene 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Las 7 estrellas habíamos dicho que simbolizan a las iglesias, ¿no? De Asia, que vamos a estar viendo en esta época, pero también simbolizan todas las iglesias fieles y todos aquellos pastores fieles que proclaman la palabra de Dios fielmente. Y dice acá que tenía una espada, dice, una espada que sale de su boca. Hay varias figuras importantes acá, ¿no? Que podemos ver. Pero la que hoy quería profundizar con ustedes es esto de la espada. La espada es la espada de un rey. La espada del rey, ¿para qué? Para conquistar, para expandir su territorio, ¿no? Su reinado y para cuidar sus dominios. ¿Y de qué nos habla esto? De la iglesia. Dios, como rey, quiere conquistar, quiere expandir y quiere proteger sus dominios. Este dominio no es físico, no es visible, es espiritual. Cristo tiene una espada, dice, y la espada sale de su boca. Esa espada que simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios que sale de su boca. Y los 2 filos que poseen esta espada están asociados también a que al ministerio de las llaves del reino de Dios, que dijimos que esas llaves que hacen, abren o cierran algo. ¿Y qué es lo que abren estas llaves? ¿Qué abre esta espada cuando penetra en el ser humano? Lo que abre es el reino de Dios. Lo que causa las llaves que abren y cierran y la espada de doble filo es que le abre al ser humano caído en oscuridad, caído en pecado, que no tiene el reino de Dios. Le hace ver y le hace entender que necesita un Salvador. Le hace ver y le hace entender que el día de mañana se va a tener que enfrentar con un Dios santo que demanda de su criatura perfección como Él es perfecto y que nosotros no la tenemos. Esa llave, esa palabra, esa espada de 2 filos penetra en el ser humano haciéndolo entender que necesita un abogado, que necesita un mediador entre ese Dios 3 veces santo y nosotros que somos pecadores. Que la única manera de poder acercarnos al trono de Dios, al cielo, es por intermedio de Jesucristo. Y esas son las tinieblas que las llaves del reino, que la espada y la palabra de Dios vienen a proclamar a la gente porque está enturbecida por el pecado. Acuérdense ustedes, cuando nosotros no éramos cristianos, ¿qué pensábamos? Que estaba todo bien.
que nosotros moríamos y que nuestro destino iba a ser que el cielo. Así nos tenía Satanás, esclavizados en nuestros pecados y en nuestra oscuridad, queriéndonos arrastrar a las tinieblas, al infierno con el diablo. Pero un día vino, ¿quién? Un rey y un sacerdote que está en los cielos, utilizando ¿qué? Sus reyes y sacerdotes acá en la tierra, ¿para qué? Para llevar estas palabras, para llevar esta verdad, para decirnos paz gracias a ustedes. Yo he muerto por ustedes, yo he cumplido la perfección que ustedes nunca pueden cumplir delante de Dios. ¿Y ahora qué hago? Se las regalo. Crean en mí, crean en la cruz, crean en mi sacrificio y ustedes van a tener vida eterna. Así lo dice Hebreos 4:11, fíjense, procuremos poder estar en donde, en aquel reposo, en aquel descanso, en aquel lugar donde vemos a Jesús crucificado por mí y donde yo ahora me puedo sentar a decir, ahora Dios me recibe. Gloria a Dios. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Acá vemos la espada, ¿no? ¿Qué hace la espada? Nos muestra el reposo, el descanso, la obra de Jesús a mi favor. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es solamente un arma espiritual que la espada, la palabra de Dios puede hacer. Dice, penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos muestra nuestra verdadera condición. Nos deja, que dice, desnudos ante la presencia de Dios. No podemos hacer nada. Nos hace ver la incomparable santidad que Dios tiene, que nadie puede pararse en su presencia y no ser destruido por el juicio y por la justicia de Dios. Pero Dios también despliega que su amor y su misericordia, entregando a su Hijo para morir en una cruz por nosotros y ahora regalándonos la entrada al reino de Dios. Y eso es lo que nos hace ver. Nos hace ver la verdad de que somos pecadores, de que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que nadie puede entrar al cielo si no cree en el mediador, si no cree en Jesús y no lo acepta como Señor y Salvador. Fíjense, dice, cayeron en incredulidad. Esto está hablando del pueblo de Israel. Cuando fueron sacados de Egipto, no creyeron en la palabra de Dios que les iba a dar una tierra prometida. Y ahí murieron en el desierto, lo vamos a ver más abajo. ¿Y por qué cayeron en incredulidad? Porque no creyeron la palabra de Dios hablada. ¿Qué pasa en este tiempo? Dios quiere expandir su reino de Dios a través de sus reyes, de sus sacerdotes, a través del poder de la espada, de la llave del reino de Dios, que son su palabra. Y este mensaje es oído por personas que no conocen a Dios. ¿Cuál es el mensaje? Necesitas un Salvador, necesitas creer en Jesús, necesitas entender tu oscuridad y que no vas a poder entrar al reino de los cielos si no te arrepentís y crees en Jesús. ¿Qué hacen las personas? Muchas veces lo rechazan. Dejan a Dios a un costado, le dicen, yo no te necesito, puedo hacer mi vida, yo puedo decidir qué hago con mi cuerpo, con mi familia, con mi sexualidad. No te necesito.
no creen a la palabra de Dios hablada. Lo mismo que les pasó al pueblo de Israel. Fíjense Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como la provocación. Acá está hablando el pueblo de Israel, como dije recién, cuando lo sacó Dios de Egipto. Le ofreció la tierra prometida y después los probó. Y ellos ¿qué hicieron? Se concentraron en el acá y en el ahora. No tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos esto, no tenemos el... Y se quejaron. ¿Y qué perdieron de vista? Lo eterno. No solo perdieron de vista la tierra prometida que Dios les daba en ese momento, sino que perdieron de vista que al mediador que estaba por venir y a la tierra eterna, verdadera, que era la Canaán. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, hay gente que va a escuchar el mensaje una y otra vez y no lo van a creer. Y nosotros somos de los privilegiados, de aquellos que estamos en el camino del Señor, que podemos comprender, que podemos entender lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. La espada es algo que cuando entra, dice, hace una herida profunda, divide cosas, separa. Y eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Nos hace ver cosas que nadie puede ver. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Yo con mi palabra penetro hasta lo más profundo del corazón del ser humano, donde nadie ve, donde nadie puede entrar, donde solamente yo puedo entrar y hacer ver el corazón endurecido de una persona y decirle, necesitas de mí. Necesitas de un mediador, necesitas de un salvador. La espada, las llaves del reino de Dios, la palabra de Dios llegan a lo más profundo del ser humano, diciéndole, yo pagué tu deuda de pecado. Si vos crees en mí, hoy podés entrar al cielo. Y por eso Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Para proclamar ese mensaje. Para hacer sacrificios. ¿Cómo tengo que hacer sacrificios? ¿Dónde? Eso es lo que hoy venimos a aprender. A ser reyes y sacerdotes para Dios de la manera que Dios quiere. De la manera que Dios quiere. ¿Qué función cumplían los reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? La función de los reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento era que hacer de mediador entre el pueblo de Dios que estaba alrededor del tabernáculo y Dios. Y no solo eso, ellos también ofrecían sacrificios. El pueblo o una persona venía con un animalito porque había cometido un pecado, ponía la mano sobre la cabeza del animalito, hacía confesar su pecado, ese animalito era muerto, su sangre era derramada en diferentes lugares y
por el oficio que hacía el sacerdote delante de Dios y delante de los hombres, esa persona ahora estaba cubierta del pecado que había cometido. Bueno, hoy nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque Jesús ya vino y ofreció su cuerpo, derramó su sangre por nosotros. Y esa sangre, ¿dónde fue llevada? Al tabernáculo celestial, al verdadero, donde Él ahora hace de mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, ¿cuál es la función que nosotros tenemos que hacer como reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo usamos esa llave y esa espada y esa palabra de Dios en este mundo? Bueno, dice Hebreos 13:12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fíjense, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, de agradecimiento por lo que él hizo por nosotros, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se fijan? Somos reyes y sacerdotes y hacemos sacrificios, como en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿de qué manera lo hacemos? Ya que Cristo ofreció su sangre y perdón de pecado, el primer sacrificio, la primera ofrenda, la primera obediencia que hacemos nosotros es que sacrificio de alabanza, de permanencia en nuestra fe, en nuestro agradecimiento, en aquello que Dios nos ha regalado. ¿Qué es lo que hacemos después de esto? Frutos de labios que confiesan que es su nombre. La predicación constante del Evangelio a aquellos que no conocen a Dios. ¿De qué manera también hacemos sacrificios agradables a Dios? Dice: hagan el bien unos a otros. No se olviden de estas cosas, dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que ahora nosotros podemos entender qué significa ser un rey y un sacerdote para Dios. Nosotros reinamos con Jesús porque Él ha vencido. Nos ha ganado con su autoridad, con su sacrificio, y ahora nosotros ofrecemos sacrificios, pero son sacrificios que hablan de su nombre. Son sacrificios de permanencia en nuestra fe, son sacrificios que dan testimonio de la victoria de Jesús en la cruz. Son sacrificios de alabanza, de agradecimiento, de amor de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y cuál es el agradecimiento, la alabanza que nosotros podemos decir ante tal amor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Hermano, esta es nuestra primera obediencia. De ahí sale todo, del agradecimiento. Del agradecimiento. Vamos a ver más adelante, no sé si el miércoles que viene, vamos a ver pronto una de las iglesias que figuran acá en el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuyo mensaje dice: has dejado tu primer amor.
¿Cuál es el primer amor? ¿Qué causa en nosotros el primer amor en el creyente? El primer amor que hemos recibido, el primer amor que llega al creyente es Cristo me ha salvado. Cristo ha dado su vida por mí. Y muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a salir a hacer campañas, movimientos, me voy a ir a China a misionar. Y cuántas cosas que no son malas en sí mismas, pero alejadas, desconectadas, primero de mi gratitud continua y ferviente de lo que Jesús me ha regalado. Si yo simplemente salgo a hacer obras sin estos sacrificios de alabanza, es decir, sin estos sacrificios de agradecimiento constante que nutre mi vida de fe, esas obras van a ser muertas. Porque cuando las obras no brotan de un corazón agradecido, las obras que hacemos nosotros es para que Dios me bendiga. Voy a predicar el Evangelio para que Dios me bendiga. ¿Y cuál es la primera bendición que la persona alejada del agradecimiento del amor piensa? Dios me tiene que bendecir en este mundo terrenal. Dios me tiene que bendecir económicamente, Dios me tiene que bendecir en mi familia, Dios me tiene que sanar. Y volvemos a repetir lo que dije en un principio. No estamos en contra de todas esas cosas, pero están desconectadas del eje de la primera bendición, la cual tiene que nutrir primeramente nuestras vidas, y es de ahí, de ese corazón agradecido, que brotan las demás cosas. Fíjense el ejemplo de los 10 leprosos sanados, por ejemplo, ¿no? Uno solo vino a agradecer, dice. Y ese dice la Biblia que era que un extranjero. Ese solo vino a glorificar a Dios, a agradecer lo que Dios le había dado. Porque no era sanidad, él entendió que ahora era un hijo. No era solamente sanidad lo que venía a agradecer. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestras vidas? Continuamente dando gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Toda buena obra surge de este corazón agradecido y de este corazón nutrido por la obra de Dios. ¿Y dónde la escuchamos? A través de su palabra, fielmente expuesta. La acción de gracias de alguien que ha recibido, que ha entendido, aquel que ha abrazado con toda su fuerza la gracia inmerecida y perdonadora de nuestro Dios, nos convierte en un adorador que glorifica a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que decimos cuando esta acción interior pasa en nuestros corazones? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando doy gracias todos los días por lo que Dios me ha regalado? Me nutro, me lleno de esa fe, de ese consuelo, de ese agradecimiento. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo estoy proclamando? Lo que yo digo ante esta acción de agradecimiento es que yo soy un pecador. Yo soy un pecador, pero la gracia de Dios me salvó. Yo soy el primero de los pecadores, pero la sangre de Cristo me limpió. Yo no merezco nada. No merezco nada,
pero Dios en su riqueza me dio gracia. Me ha recibido, me ha reconciliado, me ha alabado, me ha justificado y me ha amado. Me ha aceptado. Hermanos, este es el corazón de un sacerdote y de un rey de Dios que está cumpliendo correctamente su trabajo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo, estamos utilizando la llave del reino. Cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo, estamos proclamando con la espada de dos filos que el reino de Dios ha llegado, que Jesús ha pagado nuestra deuda de pecado y estamos ofreciendo sacrificios de alabanza que agradan a Dios. Una vida que agradece día a día, que es nutrida interiormente, día a día, por las gracias, por las misericordias recibidas de Dios a través del Padre, a través de Jesús, perdón. El Espíritu Santo nos hace ver constantemente esta verdad. Y ahora, consolados con ese mensaje de gracia, salimos a compartir, a hacer buenas obras, a hacer testimonio de lo que es Jesús. Hermanos, aquel que solamente está encerrado en el acá, en el ahora, en el que Dios me tiene que bendecir, tiene que solucionar mi problema, y solo está viendo eso, se ha desconectado del reino eterno y del poder de Dios, porque ha perdido de vista que es la eternidad. Ha dejado de anhelar esa eternidad, ha dejado de ver esa vida eterna, ha dejado de ver el mundo que Dios nos ha regalado y que está pronto por venir. Todos somos reyes y sacerdotes. Hoy hemos aprendido esto con diferentes dones. Nos damos ánimo unos a otros de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, de todo aquello que nos espera para luego salir a hacer el trabajo de reyes y sacerdotes, aquellos que no conocen a Dios y que están en oscuridad. Hermanos, vamos a orar. Con esto finalizo. Vamos a orar que el Señor haga en nuestra vida y nos ayude a poder desempeñar este rol y esta función fielmente, para poder ayudar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a todos aquellos que todavía no conocen a Jesús y su destino no es el cielo. Si vos que nos estás mirando en esta tarde, nunca has escuchado este mensaje, nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Decir así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. He entendido que necesito un Salvador, he entendido que necesito un mediador, un abogado entre Dios, ese Dios Padre que es santo, que no puede admitir pecado en su presencia. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador, Señor. Te pido perdón porque he entendido que mi vida ha sido un desastre,
Y hoy quiero crecer, Señor, a la imagen de tu Hijo. Ayúdame, Señor, a leer la Biblia, a poder crecer. Te pido, Señor, que me recibas. Te pido la promesa del Espíritu Santo y que me permitas entrar a ese reino de luz. Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Los esperamos el miércoles que viene. Gloria a Dios por la palabra de nuestro Salvador.